Bien, queridos, entonces, en la clase del día de hoy, que es la clase número 5, como les dije antes, vamos a trabajar la investigación que estamos basando en la novela, ¿cierto?, de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y para eso, lo que vamos a hacer hoy día en particular, ya que tenemos nuestra pregunta de investigación ya creada, ¿cierto?, vamos a realizar la investigación, pero evaluando las fuentes que nos van a servir para nutrir nuestra información. ¿Ya? Ese va a ser como nuestro objetivo, la búsqueda de distintas fuentes. Para eso, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a trabajar nuevamente, ¿cierto?, la habilidad de investigar, pero también vamos a trabajar la habilidad de la evaluación. Y para eso, tenemos que recordar qué es investigar. Entonces, le pregunto a la Josefina Loyola. Josefina, ¿usted se acuerda lo que era la investigación? Eh, ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, así como más o menos. ¿Qué se acuerda? Buscar información sobre Ya. algún tema en específico. Ya, ¿cierto? Eso es como uno de los grandes pasos. Cuando nosotros queremos realizar una investigación, lo primero que tenemos que tener claro, como decía la Josefina, corresponde como a un proceso, ¿cierto? Que en este caso ella habló de la búsqueda de información, pero para entenderlo como en su sentido amplio, la investigación lo decimos que es un proceso porque no solamente podemos buscar información, sino que también podemos experimentar, aplicar algún tipo de ejercicio, ¿cierto? Aplicar determinado tipo de encuesta para que, con el fin de extraer información, ¿cierto?, que nos ayude a resolver o satisfacer una necesidad o una interrogante que es lo que ustedes están planteando, ¿ya? Eso es como lo primero que hay que tener claro. Cuando hablamos de investigar, hablamos del proceso que desarrollamos para resolver una pregunta o para satisfacer una necesidad, ¿ya? Eso es como lo principal. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos una investigación? Hablamos de los pasos la semana pasada, ¿ya? Y para la gente que no lo recuerda, nosotros mencionamos 5 pasos. Uno era la definición del problema, donde ustedes realizan una interrogante, una pregunta de investigación, ¿cierto? Planean esta investigación, es decir, piensan en cómo podrían resolver esa pregunta, elaborando como un plan paso a paso. Posteriormente, recolectan la información siguiendo cada uno de esos pasos, o como decía Josefina también, ayudándonos a través de la búsqueda de información a través de distintas fuentes. Nosotros la semana pasada vimos eso también, cómo buscar información en distintas fuentes, en fuentes escritas o fuentes digitales, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Después tenemos el análisis de la información, es decir, determinar cuál es la información que nos va a servir de los textos que estamos trabajando o del contenido que nosotros queremos recoger y pensar cómo eso se relaciona con nuestra hipótesis, ¿ya? Ya vamos a recordar un poco lo que era la hipótesis para que no se asusten con la palabra. Y finalmente tenemos la presentación de los resultados, que básicamente son como nuestras conclusiones, ¿ya? ¿Cuál es el resultado que dio mi investigación en base a la información que recolecté? Eso es como lo que tenemos que hacer en este caso. Para eso, chiquillos, hoy día, como les dije, vamos a trabajar justamente con la búsqueda de la información. Ya la mayoría de ustedes ya tiene planteada su pregunta. Por lo tanto, ahora sí, tenemos que comenzar a buscar la información y para eso vamos a trabajar la habilidad de la evaluación, ¿ya? Y para los que no se acuerdan de la habilidad de evaluación, consistía en la observación que yo hago de un elemento en base a los conocimientos que tengo de este, ¿cierto? Aplicando mi pensamiento crítico para determinar la utilidad o la confección de dicho elemento, ¿ya? Por eso nosotros decimos que esto es como una habilidad metacognitiva, porque lo que hacemos básicamente es reflexionar sobre el proceso que realizamos, sobre el aprendizaje que obtenemos o sobre el conocimiento mismo. En este caso, nosotros vamos a ocupar la evaluación para determinar si las fuentes que vamos a utilizar en nuestra investigación son o no son las adecuadas. Y para eso obviamente tenemos que tener conocimiento acerca de la veracidad de la fuente, de su importancia, la relevancia, ¿cierto? Y su coherencia con la hipótesis que yo quiero plantear. ¿Ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener claro y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, queridos, para eso lo primero que tenemos que hacer entonces es hablar de la palabra metodología. Todos ustedes ya plantearon su pregunta de investigación, ya tienen como una hipótesis.
Y ¿en qué consiste la metodología? Básicamente es el proceso o el método que yo voy a utilizar para poder responder esa pregunta. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar, ay, perdón, se me fue, ahí sí. Lo que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser una investigación bibliográfica. Sabemos que hay distintos tipos de investigaciones según la finalidad que tiene, ¿ya? Por ejemplo, si queremos hablar acerca de la desigualdad de género, yo puedo hacer una investigación bibliográfica, pero también podría hacer eventualmente encuestas o algún tipo de investigación-acción que me ayude a cambiar como un paradigma. Pero en este caso, nuestra investigación se va a centrar netamente en la bibliografía porque lo que nosotros vamos a hacer es una investigación acerca de un libro, ¿cierto? Que en este caso es Don Quijote. Entonces, por eso nuestra investigación va a ser básicamente bibliográfica, ¿ya? En eso nos tenemos que centrar. ¿Y cómo desarrollamos una investigación bibliográfica nosotros en este caso? Lo que tenemos que hacer primero es buscar la información que nos ayude a corroborar nuestra hipótesis. Y para eso le quiero preguntar aquí al Cristóbal Cofré. Cristóbal, ¿estás ahí, Cristóbal? Sí, Cristóbal, ¿qué entiende usted por hipótesis? Esto lo ve más que nada en eh, ciencia, me acuerdo. más que nada como una respuesta a una pregunta antes de hacer algo, como lo que nosotros creemos que va a pasar. Muy bien, excelente, Cristóbal. La hipótesis, tal como decía Cristóbal, entonces responde a este planteamiento previo, ¿cierto? Que se hace antes de realizar la investigación. Es como una idea aproximada del resultado que podría tener, ¿ya? Eso es como la hipótesis. Todos ustedes, al momento de plantear la pregunta de investigación, la plantearon en base a lo que podría eventualmente resultar de Don Quijote. La gente que está hablando, por ejemplo, de que Don Quijote tiene algún padecimiento clínico en cuanto el nivel psicológico, podríamos decir, algún tipo de trastorno psicológico, es porque cree eventualmente, ¿cierto? A partir de la lectura que realizó, que este personaje tiene esas características. Entonces lo que ellos van a querer comprobar es eso, cuáles son las características que tiene y cómo se ven en el relato, ¿ya? Ahí es donde juega un papel importante la hipótesis, porque cada uno de los pasos que nosotros vamos a realizar, lo que van a buscar es corroborar esta hipótesis, ¿ya? Comprobarla. Eso es como lo primero que tenemos que tener claro. En este caso, nosotros vamos a trabajar 3 pasos el día de hoy, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver con jerarquizar, perdón, los temas de una pregunta de investigación, es decir, definir cuáles son los temas como más importantes para poder empezar mi investigación. ¿Cómo realizan eso ustedes? Ustedes todos ya tienen planteada su pregunta de investigación, o la gran mayoría, y lo que tienen que hacer básicamente es reconocer cuáles son los elementos más importantes de su pregunta o los elementos centrales, podríamos decir, sobre los cuales ustedes tienen que investigar. Ejemplo, aquí en esta pregunta que aparece en la pantalla, dice, ¿cuáles son los elementos del contexto de producción que se hacen presentes en la novela Las ventajas de ser invisible? No quise tomar uno con el Quijote para no darle la respuesta porque ya hay bastantes preguntas. Lo importante de acá es que nosotros podamos reconocer los elementos centrales, como por ejemplo, el contexto de producción. Si yo no conozco lo que es el contexto de producción y no investigo sobre el contexto de producción de esa obra en particular, no puedo responder mi pregunta de investigación. Por lo tanto, el primer elemento que yo debería buscar es el contexto de producción de las ventajas de ser invisible. En este caso corresponde a la vida del autor, la cultura en la cual habita y el movimiento artístico al cual se adscribe, ¿ya? Esos 3 elementos, recordemos que componen el contexto de producción y son los que yo debería comenzar a buscar para poder llevar a cabo mi investigación. Después, si nosotros nos fijamos en estas palabras que están en verde, otra cosa que yo voy a reconocer dentro de mi pregunta de investigación son los elementos de la composición literaria de las ventajas de ser invisible en este caso. Y aquí lo que podrían hacer ustedes es, por ejemplo, utilizar los hechos de la novela y ver cómo estos se asemejan o se parecen al contexto de producción. Esta, chiquillos, es una pregunta de ejemplo. No es que su pregunta tenga que ser como esa, les recuerdo eso, es muy importante. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para ordenar la información que yo tengo que buscar. ¿Por dónde, es decir, por dónde tengo que empezar? ¿Ya?
en este caso, recordemos, contexto de producción, y después reconocer los hechos de la novela. Lo ideal es que ustedes cuando busquen la información, lo primero que deben hacer es esto, es decir, jerarquizar los temas, ordenarlos, partir desde el tema más general al más particular, para tener un dominio de su investigación. Eso es súper importante. Después, tenemos la búsqueda y la evaluación de fuentes. Una vez que yo ya ordeno los temas por los cuales voy a comenzar, lo que tengo que hacer es buscar información en la web en este caso, porque sabemos que en la circunstancia de la pandemia en la que estamos no podemos ir a la biblioteca, ¿cierto? Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales va a ser la búsqueda por internet. La semana pasada nosotros vimos cómo utilizar los buscadores, ¿cierto? Y cómo ir reorientando la investigación a través de estos buscadores, pero tenemos que fijarnos en otro elemento al momento de evaluar la fuente, que tiene que ver justamente en quién emite la información. Por ejemplo, en esta página, que es propia de los estudios literarios, sabemos que la fuente es confiable porque tiene a ver, ¿cómo podríamos decirlo? El Centro Virtual Cervantes corresponde a un instituto, ¿cierto?, de análisis literario, por lo tanto sabemos que la mayoría de los estudios que se publican ahí están validados por corporaciones relacionadas con el tema. No es lo mismo buscar información en esta página que buscar información, por ejemplo, en Wikipedia. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Wikipedia es una enciclopedia que está formada por todo el mundo, ¿cierto? Cualquier persona puede editar Wikipedia y subir información. Obviamente eso no significa que toda la información que ahí aparezca sea errónea, no, pero no tiene la suficiente validez para poder utilizarla en una investigación, por el hecho de que no conocemos básicamente su autor. Siempre cuando ustedes revisen una fuente, tal como dice acá, tienen que fijarse muy bien en la fuente o la página de donde se saca la información, y que ésta también, como acá lo señala, tenga señalados sus autores, ¿ya? Que eso es muy importante, porque de esa manera nos aseguramos que la información que se está mostrando es una información confiable. Obviamente también el autor debe estar relacionado con el tema que yo estoy tratando, ¿ya? Porque no podemos utilizar a un autor que no tenga conocimiento sobre el tema, ¿ya? Porque va a perder la validez nuestra investigación. Eso es como lo fundamental. En este caso, chiquillos, lo que se recomienda, especialmente para que ustedes trabajen su investigación, es el Google School, ¿cierto? O el Google Académico también, que se llama, y preferir, ojalá, artículos en PDF, ¿ya? ¿Por qué en PDF? Básicamente porque la mayoría de los estudios sobre literatura se publican ya en formato PDF, o hay revistas, por ejemplo, como Cielo, que también habla acerca de estudios literarios que les podrían servir para poder trabajar su investigación de Don Quijote. Ahora, las preguntas que ustedes elaboraron son preguntas súper precisas, que van a utilizar como fuente el libro principalmente y algunos estudios, ¿cierto?, que nos ayuden a corroborar nuestra hipótesis. No van a necesitar tantos estudios para poder responder su pregunta de investigación, así que no se asusten con eso. Ahora bien, una vez que ustedes evalúan la fuente, es decir, de dónde sale la información, se fijan que la página esté relacionada con el tema de estudio, que no sean páginas de autorías múltiples, porque sabemos que ahí nadie nos va a asegurar que la información sea fidedigna o real, ¿ya? También se tiene que fijar en las actualizaciones, porque hay actualizaciones que son muy, muy, muy antiguas, ¿ya? Y que probablemente va a haber algún estudio posterior que diga lo contrario. Ahí ustedes tienen que tener como mucho cuidado con respecto a la fecha en la cual se emite la información. Ahora, en este tipo de investigaciones que son más que nada literarias, no van a tener mayormente ese problema, porque por lo general los estudios siguen aseverando o afirmando las hipótesis que ya están planteadas históricamente, no varían mucho, ¿ya? Así que ahí no deberían tener problemas. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Una vez que usted busca información a través de distintas fuentes, ¿cierto? La evalúa para ver si esa información
le es útil, lo que tienen que hacer ustedes es seleccionar el contenido, ¿ya? Y para eso debemos analizar la fuente y seleccionar la información relevante en base a dos preguntas. Primero, ¿de qué se habla en el texto? Eso nosotros lo podemos sacar a simple vista desde el título, ¿cierto? Lo dijimos la semana anterior, que los títulos en los textos que son de carácter de investigación son muy representativos del desarrollo del texto porque se basan en la función referencial, ¿ya? Son textos más que nada expositivos, por lo tanto, su título sí va a tener relación directa en este caso con el contenido del texto, a diferencia de los textos literarios que son mucho más creativos, ¿cierto? Y los títulos no siempre tienen que ver con lo que se menciona en el desarrollo. Lo otro, después es hacer una lectura un poco más detallada, ¿cierto? Para saber qué es lo que se dice sobre el tema central, en este caso sobre el tema que plantea el título, ¿ya? Este ejemplo, chiquillos, yo lo saqué de su texto de estudio, está en la página 344, y ahí también se ven todos los pasos que uno desarrolla al momento de querer seleccionar la fuente y recolectar información. Ahora, este es solamente un ejemplo, todas sus investigaciones recuerden que son diferentes, por lo tanto, la información que extraigan obviamente va a tener que ser de carácter distinto. Ya eso va a variar mucho dependiendo de la información que ustedes necesiten. Y ahora, entonces, ahora que ya vimos la parte principal del contenido de la clase de hoy, vamos a hacer una actividad junto con su grupo, ¿cierto? Donde lo que se busca acá es que ustedes seleccionen información para poder responder su pregunta de investigación, por supuesto, al menos 3 fuentes, ¿ya? De utilidad para su investigación, las cuales sirvan para corroborar su hipótesis, es decir, para ayudar a sustentar o a nutrir esa conclusión que ustedes creen que van a sacar de su proyecto de investigación. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer básicamente? Es completar el siguiente cuadro que va a quedar disponible en la sección de tareas de la plataforma. Y lo que tienen que colocar es el origen de la fuente, es decir, la página de donde la sacaron, el autor de la información que ustedes van a utilizar. Tienen que colocar también la información que aporta a mi hipótesis, es decir, cuál es la información de utilidad y que va a ayudar a corroborar mi hipótesis, la que yo puedo extraer de ese texto. Y después tienen que colocar acá el link, eso es básicamente copiar y pegar. ¿Por qué van a colocar el link? Porque la idea es que yo pueda corroborar que efectivamente están usando fuentes reales, ¿cierto? Y que se relacionen con su tema de estudio. Eso es como súper importante que aprendamos a desarrollarlo, ¿sí? Y aquí arriba tienen que colocar la pregunta de investigación. No es nada más que eso. Estos, chiquillos, se completan en un formato en Word, ¿ya? Y se puede enviar hasta el día 24 de septiembre. ¿Por qué el 24 de septiembre? Básicamente porque ese día tenemos reforzamiento y ya terminaron los reforzamientos del grupo. Esta semana corresponde el reforzamiento del grupo de curso completo, porque vamos a trabajar justamente en la lectura del mes, que es Don Quijote, ¿ya? Así que ahí todos tienen que asistir y vamos a trabajar en base a esta planilla de investigación que tienen que completar. ¿Dudas hasta aquí, queridos? ¿Dudas? No, nada. ¿No? ¿Queda claro lo de la planilla? Sí. ¿Sí? Ya. Demos un segundo. Ya, queridos, entonces, ahora que tenemos claro el tema de la ficha de investigación, recuerden que la parte final de la ficha terminada, se envía hasta el 24 de septiembre, ¿ya? Se sube a la plataforma. Aquí yo puse varias celdas, pero en realidad ustedes tienen que colocar mínimo 3, ¿ya? La gente que quiere colocar solo 3 no hay ningún problema, no es que tenga que colocar las 6, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y para finalizar la clase de hoy día, entonces, vamos a nuestro cierre y les voy a preguntar aquí a algunas personas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los pasos para buscar la información? Y aquí le voy a preguntar a el Benjamín Ramírez. Benjamín Ramírez, ¿estás ahí? Muy bien, Benja. ¿Cuáles son los pasos que nosotros teníamos que utilizar para buscar la información?
Buscar teníamos que hacer? una fuente fiable que tenga Ya, autor para corroborar la información. ya, perfecto. ¿Qué más? Antes de hacer eso, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo determinábamos los conceptos que teníamos que buscar? No me acuerdo, mis. ¿Nos acuerda? Aquí le vamos a ayudar un poquito. Recuerden, jerarquicen la información antes de buscarla. No busquen cualquier cosa, sino que vean su pregunta y vean cuáles son los conceptos más importantes, ¿cierto? Después, como decía Benjamín, ustedes buscan la información en distintas fuentes y la evalúan. Se fijan, como decía el Benja, en que la fuente sea confiable, en que aparezca el autor, de que la página también esté relacionada con el tema de investigación y posteriormente ustedes analizan esa fuente, analizan el contenido, ¿sí? Que va a tener, que se relacione el contenido con el problema de investigación que ustedes están planteando, ¿ya? Eso es como fundamental. Aquí están también los elementos que ustedes deben considerar al momento de querer evaluar una fuente. Como decía Benjamín, el autor o institución de respaldo, ¿cierto? La fecha en la cual se actualizó la información. También que entregue información relacionada con su hipótesis, ¿sí? Toda la información que ustedes utilicen debe estar relacionada con la hipótesis, si no va a quedar como un texto incoherente. ¿Ya? Eso es como lo primero que tenemos que tener claro. Muy bien, queridos. Recuerden, no olviden que hasta el día jueves, ¿cierto? Ustedes pueden entregar la ficha de investigación que va a quedar disponible en la plataforma y que deberían comenzar a trabajar hoy, ¿ya? La idea es que en el reforzamiento, donde va a estar todo el curso junto, ustedes puedan seguir trabajando en su investigación y vamos a trabajar básicamente las características del texto de Don Quijote. Vamos a hablar acerca de su contexto de producción, acerca de la importancia de la obra, para que ustedes puedan relacionar eso con la pregunta de investigación que ustedes tienen. Queridos, ¿dudas hasta aquí? No, mis. ¿No? Muy bien, chicos. Me despido entonces de todos ustedes. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y me quedo solamente con las personas que llegaron atrasadas para colocarlas dentro de la lista. Así que chao, chao, chicos, que estén bien. Chao, mis. Cuídense. Chao, que estén bien.